era un proyecto que abarcaba toda América Latina. El proyecto del corredor vial interoceánico Brasil-IRSA alcanza el 2003 una dimensión política importante, no solamente como demanda nacional, sino como demanda regional. En esa etapa, demanda que se ha mantenido hasta el 2008, porque hay una ley del Congreso de la República del 2008, que también de este Congreso, me refiero al Congreso como institución de la democracia, Presidenta, no a ustedes directamente, planteó de utilidad y necesidad pública seguir con este eje. Y era importante como demanda, y eso sí, estaba plenamente consciente por la región del sur, Puno, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Arequipa. Era una demanda que existía. Debo añadir también que el 30 de abril del 2004, yo firmo en febrero, el 30 de abril del 2004, el Congreso de la República... 2005, ¿no? Ya estamos... El 30 de abril de 2004, el Congreso de la República... 2005, ¿no? 30 de abril de 2005. De posterior a la firma del decreto supremo. Porque ha dicho usted 2004 y estamos en 2005. ¿Es un error o...? No, yo tengo consignado que el 30 de abril de 2004 el Congreso de la República aprobó la ley 28214. Anterior al... Sí, sí. No, por favor. Esa ley que dice, el Congreso de la República, que era multipartidario, Presidenta, no estoy criticando como en este caso una mayoría, era multipartidario. O sea, se necesitaba un consenso. Declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución preferente de la construcción asfaltada de dicho proyecto. O sea, no dice estudiar, analizar, no dice veremos, habría que analizar, no, dice la ejecución. En noviembre del 2004, los presidentes de Perú y Brasil suscriben un acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del corredor interoceánico que uniría a ambos países. Es decir, todos estos hechos abundan a señalar que los ciudadanos que vemos los periódicos, y más aún los ministros de Estado, y más aún un arquitecto vinculado a la planificación, sí sabía lo que tenía en las manos cuando firmó ese decreto supremo. Quiero decir también que con resolución suprema 153 del 3 de diciembre, es decir, antes también de la firma de lo que yo hice, Presidenta, había ratificado el acuerdo de proinversión en el cual se entregaba en concesión al sector privado el proyecto mediante la modalidad de concurso de proyectos integrales. Cuando llega mi firma, entonces, hay un punto claro que establece lo que seguidamente voy a decir. En conclusión, con respecto a esto, en ese contexto legal, técnico y político, porque se ha añadido consideraciones políticas, no políticas partidarias, sino definiendo la política como el arte de las decisiones. En ese contexto legal, técnico, político, en febrero de 2005, firmo el decreto supremo, estando convencido que llevar adelante el proyecto, exceptuando una fase previa, era una acción administrativa pertinente y que daba causa a una decisión política de Estado firmemente establecida. Y digo Estado, Presidenta, porque Estado somos, ¿no es cierto? Bueno, son el Congreso de la República, el Ejecutivo, el Legislativo, y no solamente el Estado desde su representatividad y poder, sino también una racionalidad propia del Estado cuando escucha a sus ciudadanos, atendiendo a una demanda regional. Esta sería mi conclusión de orden político-territorial. Pero hay también, aunque voy a redundar un poco, una fundamentación técnica, Presidenta. La idea y la necesidad de articular nuestro territorio para fines del dominio real está presente entre nosotros desde el siglo XIX. En 1876 el presidente Pardo encarga a Eduardo de Javich la creación de la UNI. Y hay un discurso importante, dice,
de Eduardo de Javich, estando presente el presidente Manuel Pardo. Ahí dice que la labor de la UNI es tratar de articular el territorio nacional, de hacer vías, de hacer carreteras, represas, que eso es lo que necesita el país. Entonces ya en el a fines del siglo XIX ya estaba en la conciencia. En la década de los 70, si bien es cierto en dictadura, existía el INP y se comenzaron a trazar o a implantar conceptos y temas vinculados al planeamiento. Y concretamente se utilizaba el término plan de acondicionamiento territorial. Y ya contemplaba el ex INP la necesidad de ejes transversales costa, sierra y selva para potenciar los puertos peruanos, pero también para ocupar el territorio. Una primera acción concreta de esa acción, Presidenta, fue la Marginal de la Selva. Presidente Belaúnde, que conocía el territorio como nadie, sabía de esta necesidad y lo hizo. Y precisamente en esas circunstancias, Presidenta, para que vean que creo no ser ningún incauto, yo trabajé en los años 80-81 en el programa Pichis Palcazo, que dirigía un militante, creo, de Acción Popular, Valcárcel. Y yo caminé, mejor dicho, en auto, fui a Puerto Maldonado, cruzamos en una balsa, de ahí a Iberia, y caminé hasta Pichis Palcazo. Caminé hasta Iberia, y de ahí a Iñapari. En Iñapari crucé a pie, Villa Asís. Entonces yo sí conozco esa realidad, sí la he vivido y vi la necesidad que había. Perdón, le corrijo, Pichis Palcazo no queda ahí, está en el centro del país. El proyecto se llamaba Pichis Palcazo. Sí, lo sé, pero el Pichis Palcazo está acá en el centro. Sí. Es en Puerto Bermúdez. Sí. Nada tiene que ver Puerto Maldonado ni más. Había un proyecto especial que se llamaba Pichis Palcazo. Es cierto, pero no tenía nada que ver con Madre de Dios. De acuerdo. Estaba acá en el centro. De acuerdo. Pero yo le voy a demostrar, congresista, que sí tenía que ver. Bueno, el Pichis Palcazo fue donde está la Ciudad de Constitución el día de hoy. Así es. Lo que pasa es que había un problema de poblamiento y el presidente Belaúnde, no sé si él con su conocimiento, en la gestión del presidente Belaúnde, quiso hacer una suerte de colonización, así se llamaba, en la zona entre Iberia y Iñapari. Y en ese contexto, no exactamente, el proyecto se llama Pichis Palcazo, yo me acuerdo que me contrataron, pero tenía acciones... Bastante alejado, ¿no? Bastante alejado. Sí, yo lo sé, físicamente alejado. Pero en todo caso, yo conocía las fricciones espaciales que ahí existían. Hay otro elemento también que sí estaba en mi presencia y en la presencia de muchos seguramente, o en la conciencia de muchos. A partir de los años 90 del siglo pasado, no sé si les haya llegado, quizás a los que somos mayores sí, pero la inteligencia internacional vinculada a la defensa del medio ambiente ya estimaba el carácter estratégico global de la Amazonía. Y llegaban a decir, quizás estoy caricaturizando, no tengo los documentos para probar, que ese pulmón del mundo era muy delicado para dejárselo a países como los sudamericanos. Es decir, había un cuestionamiento de que se entregara a esta región tan importante digamos, a decisiones arbitrarias, poco ocultas sobre el medio ambiente. Entonces, además se unía a lo siguiente, que había un sector de la opinión militar que sostenía que no debíamos conectarnos con el Brasil porque era peligroso para nuestra seguridad. Esos proyectos retrasaron, o mejor dicho, estas ideas retrasaron el proyecto. Entonces, el 2005, por lo menos para mi conciencia, llevar adelante un proyecto vial que conectara con el Brasil significaba un acto posesorio sólido con ocupación poblacional. Es decir, el Perú iba a hacer actos posesorios sólidos en ese territorio. Aseguraba nuestras fronteras con Brasil y Bolivia, porque en esa zona que conozco perfectamente confluye Perú, Brasil y Bolivia muy cercanamente. Atendía una demanda regional, una demanda realmente existente,
y el Perú tomaba posición real de la Amazonía frente a la comunidad internacional. Además, Presidenta, ese tipo de proyectos de esa magnitud, Permítame un segundito, señor Sota Nadal. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder y dando cuenta, siendo las 3:53 de la tarde, que contamos con el quórum reglamentario. Al contar con la licencia de la congresista Karina de Beteta, pasamos de sesión informativa a sesión ordinaria. Gracias. Puede continuar. Gracias, Presidenta. Quiero señalar también que en el Consejo de Ministros, antes de que yo firmara, por lo menos eso no recuerdo con exactitud, pero en 2 o 3 oportunidades técnicos del sector transporte se habían ido a exponer el proyecto. Me permito señalar lo siguiente. El Sistema Nacional de Inversión Pública, no lo digo para ustedes ciertamente, pero yo he visto el canal del Congreso y creo que también la ciudadanía lo ve. No es que haya una gran oficina de técnicos, ingenieros en economía y finanzas, ¿eh? Son unos cuantos funcionarios que están ahí. Es un sistema. Y los órganos técnicos, los que piensan, los que saben leer un plano, los que saben qué es una curva de nivel, un puente, obras de arte, están en los sectores, en ese caso el sector construcción. Entonces, el SNIP era, no sé cómo es ahora, es simplemente un sistema priorizador de proyectos desde el punto de vista político y económico, no es hacedor de proyectos. El MEP, como tampoco la Contraloría, pueden hacer proyectos porque su naturaleza no es esa. ¿No? Los proyectos son cuestiones muy complejas cuya factura técnica, científica, está en planos. Y no es la naturaleza del MEP hacer planos. Lo que tiene que hacer es evaluar. Entonces, lo que el SNIP en su primera fase lo único que hace es priorizar un proyecto. Bueno, qué mayor priorización que la que da el Congreso de la República, que ya le había dado, qué mayor priorización que los convenios y tratados, no sé si tratados o convenios de IRSA, y además el acuerdo que existía entre los presidentes de Brasil y Perú para llevar adelante el proyecto. El sector transportes ya tenía este proyecto desde el 2014. En conclusión, entonces, desde mi perspectiva, desde mi verdad, desde mi conciencia, en ese momento del tiempo, Presidenta, el proyecto era necesario y era necesario llevarlo adelante, lo cual no eximía ni de concurso, ni eximía de ningún otro proceso que debe haber un proyecto para ir hasta una ingeniería de detalle que era imposible en ese momento porque hacer ingeniería de detalle en la selva con lo que se hace siempre es una topografía básica y en el terreno se plantean las cosas. Ahora, desde el punto de vista de mi dignidad ética y moral, Presidenta, yo sí tengo un nombre que defender y una familia que defender. No quiero parecer, digamos, un poco serio al decir lo que voy a decir, pero el capitán Javier Sota Nadal fue vencedor de la batalla de Tarapacá. Javier Sota. Mi abuelo materno fue congresista en el tiempo de Leguía. La doctora Dominga Sota Nadal ha sido asesora muy importante del MEP en muchos periodos. Y en todas esas conductas